Buenas noches, buenas tardes, el sol está afuera, estamos en el trópico. Cuánto calor, cuánta sequía, o qué calor, o qué sequía. Pero no es una indirecta, ¿verdad?, a los muchachos para que le pongan velocidad al aire. Cuando estoy mirando así hacia arriba es para ver el movimiento que hacen unas tiritas por ahí del aire, don Dani. Mire, entonces, esta temperatura está, la gente que tiene algún tipo de problema de salud, que de una manera u otra la temperatura incide, tiene que tomar sus medidas precautorias, sobre todo los envejecientes, los niñitos y también nosotros, los más jóvenes, ¿verdad? Nuestras medidas precautorias, porque esta temperatura es terrible. Y el tema de los virus que andan circulando en la atmósfera, digamos, de esta media isla o de esta isla completa, es de alta preocupación. Pero de eso hablaremos más adelante, Mientras tanto, esta es la presentación de Ideas Encontradas. Gracias por estar con nosotros, por privilegiarnos con su teleradio audiencia. Estamos en la radio HIZ 730 AM. Yo soy Juan Pablo Uribe y también estamos, Juan Pablo, en televisión global, teleradioamerica.com. Muchos, pero muchos dominicanos y dominicanas, los de allá, los de la diáspora, en diferentes partes del mundo, viviendo, trabajando, estudiando, en fin, muchos dominicanos y dominicanas se ponen en contacto con su país y le dan seguimiento a su país a través de la programación de Teleradio América y especialmente estas Ideas Encontradas. Gracias por estar con nosotros. El tema del Partido Revolucionario Dominicano y de su convención, su 30ª convención ordinaria, la fallida convención, la fraudulenta convención ordinaria, que no nos tomó de sorpresa. No, claro que no. Aquí estábamos claros que la lucha por la democracia, la lucha por los derechos, la lucha por los principios, por la historia, por 75 años de historia por la libertad, por la democracia, por la soberanía, por la justicia social del Partido Revolucionario Dominicano, era una lucha contra una maquinaria fraudulenta. No era contra un candidato, no, una maquinaria fraudulenta que intenta, y esta palabra subráyenla, oigan lo que le estoy diciendo, y ustedes saben que nosotros hablamos con propiedad, la propiedad que da el manejo del discurso, la propiedad que da la relación transparente, decidida y de compromiso social con la política, y por lo tanto el manejo es preciso y conciso. Maquinaria que trata, póngalo en negrita, en mayúscula y subrayado, de permanecer en la incorrecta conducción del Partido Revolucionario
dominicano. Dícese incorrecta conducción del PRD, el secuestro político del PRD en un mancuernamiento con el oficialismo, en un mancuernamiento con el poder, porque de otra manera no podrían hacerlo, porque incluso la fallida 30ª Convención Ordinaria, con el padrón chiquito que el mismo Vargas Maldonado ordenó elaborar, ese mismo escenario los derrotó a ellos en los lugares donde se pusieron de acuerdo los compañeros del PRD para respetar la sentencia 043-2014 del Tribunal Superior Electoral. O sea, en el mismo escenario del padrón y en el mismo escenario donde se pusieron de acuerdo para recibir delegados, los delegados que tuvo de manera insólita que ordenar un tribunal, insólito ordenar un tribunal. En ninguna parte del mundo democrático se puede celebrar un evento de esta naturaleza sin delegados de los candidatos, más cuando los órganos llamados a dirigir estas elecciones están bajo la égida completa, hegemónica del que tiene ese control estructural en mancuernamiento con el poder oficial. Y ahí en ese escenario, Miguel perdió. Bueno, pues el tema es de atención nacional, aunque intenten sacarlo de juego, aunque intenten en una línea trazada excluirlo del mundo mediático, jugando a uno de los elementos de la cuadriga del poder corrompido, el olvido. Pasan días, pasa una semana, 2 semanas, y el tema del fraude y del desorden y del caos y de la violencia en contra de candidatos, de militantes PRDistas, la violencia sistemática en contra de la prensa, eso va a ir quedando allá, más la complicidad. Pero hoy se pronunció, porque el tema del PRD escapa a las fronteras partidarias, no me cansaré de repetirlo, y es un tema de democracia, y es un tema de institucionalidad, y es un tema del Estado de Derecho, y es un tema que tiene que ver con la vida ciudadana de la República en términos globales y en términos particulares, con su vida, con mi vida como ciudadano, como ciudadana. Así que Participación Ciudadana se ha pronunciado. Don Eduardo Sanz Lobatón, usted que es un abogado prestigioso de los tribunales de la República y un académico, he mencionado a mi querido Yayo Sanz, Eduardo Sanz Lobatón. Ese es el problema de los apodos, por eso yo me lo quité cuando tenía 12 años. No lo voy a decir, porque entonces, ¿verdad? Yo era gordito en ese tiempo, cuando estaba muchacho, cuando era un niño. Entonces, ese es el asunto de los apodos. Menciono a Eduardo Sanz Lobatón porque es nuestro contertulio en la mesa de ideas encontradas esta noche. Y como siempre, Eduardo Sanz Lobatón, por sus condiciones académicas, sus condiciones intelectuales, políticas, da unas excelentes participaciones. Cuando estábamos en Metrópolis, bueno, ya esa era otra cosa. Cuando estábamos en Metrópolis, él se incomodaba conmigo y eso, y doña Carmen Inver Brugal lo calmaba. Pero bueno, miren,
Participación Ciudadana se ha pronunciado en la tarde de hoy. Esto es una primicia en términos globales. Se ha pronunciado en la tarde de hoy con relación a la convención del PRD. Participación Ciudadana, una de las entidades de mayor peso, de mayor prestigio en el escenario nacional. Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista. Ahí tenemos el documento. Año de las reformas políticos electorales. La Comisión Nacional Organizadora debe publicar las actas de votación y los nombres de las personas que ejercieron el voto en la 30ª Convención Nacional del PRD. Oigan bien, oigan este texto importante, esta declaración pública de participación ciudadana. Las convenciones internas de los partidos tienen el mismo valor que las asambleas electorales y en ambos casos los niveles de transparencia, de cumplimiento de las normas que las regulan y de las decisiones que dicta la autoridad competente, administrativa o contenciosa son fundamentales. Lamentablemente, en la recién 30ª Convención Nacional del PRD se han violentado tanto los niveles de transparencia como las normas y decisiones que la regulaban. La clara decisión de la Comisión Nacional Organizadora, CNO, de no responder la petición de observación que realizó Participación Ciudadana a solicitud de uno de los candidatos, la negativa de permitir en las mesas de votación delegados del mismo candidato y las agresiones a los periodistas que cubrieron el evento obscurecieron todo el proceso y lo deslegitimaron. Es reprochable el rechazo de los delegados en las mesas de votación bajo el argumento de que no se acreditaron dentro del plazo establecido en los reglamentos, a pesar de lo dispuesto por el Tribunal Superior Electoral, en el sentido de que resulta ostensible que los candidatos deben conocer con tiempo suficiente de las comisiones locales organizadoras a los fines de tener certeza respecto de la cantidad y la calidad de los delegados que habrán de designar ante dichos órganos, resultando obvio que no me dio un tiempo prudente entre la convención y la fecha en que se suministró tal información, además de desconocer la práctica electoral aún en elecciones nacionales de designar a los delegados hasta el mismo día de la votación. Y sigue diciendo participación ciudadana. La falta de transparencia se evidenciaba desde temprano, cuando uno de los candidatos tuvo que acudir al Tribunal Electoral a fin de tener acceso al padrón electoral, pieza fundamental del proceso convencional, que además fue reducido en una proporción importante, generando muchas denuncias de exclusiones o por la dilación con que se dieron a conocer los lugares donde estarían ubicados los centros de votación. La violencia y el caos terminó siendo la premisa que marcaría el cierre del proceso convencional, cuando se impidió a uno de los candidatos, digo yo, a Guido Gómez Mazara, entrar por la puerta principal de la Casa Nacional del PRD, por donde había entrado el otro candidato y presidente del partido. Pero sobre todo, cuando una simple botella plástica en el aire dio lugar a la represión a balazos de las personas que acompañaban al candidato al que se le negó el derecho al voto. La ciudadanía fue testigo de que un importante número de centros de votación se suspendió la convención. Posteriormente, el presidente del PRD alegó de que se trató solamente en 7 centros y que en la mayoría de los cuales luego se reanudaron las mismas. Sin embargo, esta posición discrepa seriamente de lo recogido por los distintos medios de comunicación que cubrieron el evento.
aunque se impidió la observación que Participación Ciudadana ha realizado exitosamente en el pasado en convenciones internas de otros partidos como el PLD y el Partido Reformista, el proceso convencional no se vio privado de observación gracias a la excelente cobertura que los distintos medios de comunicación y redes sociales realizaron, a través de la cual quedaron demostradas las falencias del proceso, a pesar de la violencia que se ejerció contra periodistas y medios de comunicación. Participación Ciudadana solicita a la comisión organizadora CNO que publique en la página web del PRD las actas de todas las mesas de votación y los listados de las personas que ejercieron el derecho al voto, a fin de que pueda verificarse su regularidad. Si la convención se realizó con la transparencia que alega la comisión organizadora, no tendrá reparo en cumplir con esta solicitud, para que todo el país conozca quiénes integraron cada mesa de votación, a qué hora se abrió la votación y a qué hora se cerró, así como a qué hora se pudo haber suspendido o a qué hora se reanudó, quiénes estaban en el padrón de cada mesa y quiénes efectivamente votaron firmando el padrón respectivo. Tras cerca de 21 años de luchar por la institucionalidad, la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales, Participación Ciudadana no puede menos que expresar preocupación y tristeza frente a situaciones como esta, que nos retrotraen a épocas que se consideraban superadas en el país. Las actuaciones de la dirección del PRD, de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral en torno a la frustrada convención deben conmover la conciencia nacional y aunar voluntades para que se supere la vieja cultura de la trampa, el arrebato, la violencia, la ilegalidad y la parcialidad de las autoridades que tanto sufrimiento causaron a este pueblo y a la cual de ninguna manera debemos volver. Es necesario retomar la lucha por la aprobación de la ley de partidos políticos para fortalecer la institucionalidad de la democracia y evitar lo que sucedió en el Partido Revolucionario Dominicano. Consejo Nacional de Participación Ciudadana hace apenas 2 o 3 horas. Cuando retornemos de esta comunicación de participación ciudadana del PRD, del ambiente político nacional, conversaremos con Eduardo Sanz Lobatón, académico, abogado, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Gracias por continuar con estas ideas encontradas. Después de la lectura de este documento público de participación ciudadana sobre la 30ª Convención Ordinaria del PRD, la fallida 30ª Convención Ordinaria, solo nos queda dejarle el escenario a un queridísimo amigo que nosotros ponderamos de buenas ganas, sin lugar a dudas. Y él lo sabe, y todos los que son amigos de él y amigos nuestros lo saben, que el afecto de aquí para allá, no sé de allá para acá, pero de aquí para allá, ese es un afecto irreversible. Eduardo Sanz Lobatón en la mesa
de Ideas Encontradas. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, buenas noches ya, Juan Pablo. Tú me dices todo eso porque tú sabes que conmigo, tú y toda tu familia siempre podrás hacer todo lo que quieras. Es para que doña Zaida diga, sí. ¿qué le ha hecho Eduardito? Que le ha dicho Yayo. Un saludo, no, mi querida Zaidita. Pero lo de Yayo es algo que mis amigos me dicen así y yo lo llevo a mucha honra. Así es. Y me siento muy bien aquí, mandándole saludos también al amigo Guido, que Correcto. lo vi en días pasados. Y en él y a ti y a todos ustedes, yo creo que hay que reconocerle el esfuerzo espartano, diría yo, de luchar por el Partido Revolucionario Dominicano frente a tantas adversidades, frente a tantas incomprensiones, no solo del grupo de dirigentes que están al lado del ingeniero Vargas, porque la trayectoria ya de esa franja, en mi opinión minoritaria, del Partido Revolucionario Dominicano es conocida, es tristemente célebre, digámosle de alguna manera. Pero también hay que decir que las incomprensiones se extienden a muchos literales, porque la verdad es que en el PRD yo creo que se ha desatado como una locura colectiva. Es una locura colectiva donde los odios, los rencores, los sinsabores, los insultos se han convertido en pan nuestro de cada día y alguien tiene que levantarse en contra de esas cosas, porque las matemáticas electorales son muy simples. Las elecciones por la presidencia de la República se ganan con el 50 más un voto. Las elecciones a senador y a alcalde se ganan con el 50 más un voto. Y todas las encuestas, hasta los que hablan de que el 93% de los PRDistas estarían formando parte de una organización política nueva, vamos a dar por cierto esa afirmación. Entonces, el 7% de los PRDistas estaría no participando en ese esfuerzo. Y tú coges el 7% del PRD y lo calculas matemáticamente, y sería el 7% del 47% que sacamos en el 2012. Y eso te va a dar... ¿Cuánto, Eduardo? Vamos a suponer, oye, todos los supuestos, esto es un análisis que te estoy contratando. Vamos a suponer que es cierto lo que decía mi buen amigo y gran dirigente político Luis Abinader en el fin de semana. Sí. Él decía que el 93% de los PRDistas van a terminar en el PRM, por ejemplo. Okay. Vamos a suponer que eso es verdad. Sí. Si es así, el 7% de los PRDistas se va a quedar en el PRD, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese 7%, estamos dando muchos supuestos, pero ese 7% es el 3% del electorado. Porque el 7% del 47% es el 3% del electorado. Y ese 3% del electorado lo necesitamos para ganar. Sí. Entonces, no podemos... Es complejo. Oye, el panorama es no complejo. podemos seguir en esta carrera sin freno hacia la derrota, hacia el desastre. Mira, Juan Pablo, yo sé, por ejemplo, que tú eres una persona de mucho sacrificio político. Tú y yo tenemos ya, no hablemos de edades, porque no nos vamos a poner más viejitos de lo que somos, pero tú y yo tenemos ya cerca de 15, 20 años viéndonos en los medios de comunicación. Sí. Luchando, esforzando, haciendo propuestas, camellando. Como dicen los muchachos en el barrio. Exactamente. Sí, así camellando. es. Entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Y para qué que nosotros hacemos todo este esfuerzo? ¿Para qué que tú te lees 10 periódicos al día? ¿Para qué que tú te levantes en la mañana, eres comunicador en la tarde, tienes 3 trabajos? Es para servirle a tu país. Juan Pablo, yo me sueño el día que tú seas director de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio, o que tú seas director general de una dirección, porque yo sé que tú eres una persona seria, con conceptos, que no vaya al Estado a robar, que no vaya al Estado a estar vagamundeando. Entonces, nosotros tenemos que concentrarnos en cuál es el camino para nosotros servirle a este país. El problema de este país no es quién es el presidente del PRD, ese no es el problema de este país. El problema de este país es cómo es posible que un incendio forestal en Valle Nuevo dura 12 o 13 días sin la atención del presidente de la República. El problema de este país es cómo es posible que nosotros tengamos una energía eléctrica deficiente, cuando tenemos más de 15 años que firmamos una supuesta renegociación de los contratos de energía eléctrica y todavía aquí no hay una cadena de distribución de energía eléctrica correcta. ¿Cómo es posible que en la ciudad primada de América, la ciudad que es el génesis, la cuna
de todo el continente americano. Aquí no hay una sola oferta turística organizada, con cuerpo. Por ejemplo, París es el punto de entrada de todo el turismo francés, como lo es Madrid, el de España, como lo es, por hablarte de una ciudad como Nueva York, en Estados Unidos. Sin embargo, el turismo que se vende en la República Dominicana es la ciudad de Punta Cana, o la ciudad Puerto Plata. O sea, nosotros no tenemos una identidad en ese sentido, y nuestros legisladores, nosotros tenemos ya con 8 o 9 años, con el presidente del Senado siendo el senador de la capital, y no se le conoce un proyecto de ley a favor de la capital. Entonces, nosotros los dirigentes políticos opositores, llega un momento que tenemos que entender que tenemos que dejar de hablar el uno del otro, y hablarle a este país, a un alto porcentaje de ciudadanos que no son PRDistas, que no son reformistas, que no son PLDistas, de los problemas fundamentales de esta nación. Entonces, estas incomprensiones, pues nosotros junto a otros compañeros nos hemos pronunciado con el tema de la convención. Ustedes hicieron un documento importante, yo diría que fundamental en estos días posteriores a la fallida convención, un documento que aquí nosotros le dimos lectura y lo analizamos. Estamos hablando, la gente lo recuerda, el documento público firmado por Orlando Jorge Mera, Alfredo Pacheco, José Leonel Cabrera, nuestro querido Neney Cabrera, y Eduardo Lobatón. Ese documento, 3 días después de la convención, claro, salió, el país conoció. Yo creo donde ustedes hacían una fuerte crítica a lo accidentado y a lo que se refiere. Tú has visto ya el documento, claro, de participación ciudadana, a lo profundamente cuestionado de esa convención. Claro, yo tengo la convicción de que el espectáculo dantesco, aborrecible, del que fuimos todos testigos a través de las cámaras de televisión del domingo 20 de julio, no podía permitir que uno se quedara callado frente a esa realidad. Te soy sincero, yo creo que eso es fruto de los errores de partes y partes, porque a mí no me gusta sumarme a los cantos de sirena, y yo le tengo mucho miedo a la popularidad en política. Hay dirigentes políticos que creen que lo popular siempre es lo correcto, y yo tengo el criterio, Juan Pablo, de que lo correcto es la verdad, sea popular o no lo sea. Y aquí hay una cadena de errores sucesivos que nos tiene como responsable a muchas personas. Tú y yo quizá coincidimos en que el presidente de nuestra organización es el que mayor cuota de responsabilidad puede tener en esta última etapa que comienza de manera funesta el 6 de marzo del 2011. Ahora, el problema estructural que viene dándose en el PRD viene mucho más atrás de ahí. Y la propuesta que nosotros hemos hecho, vuelvo y te digo, con mucha incomprensión, es que tenemos que volver a la democracia. Es que no puede haber democracia sin demócratas. Es que nosotros tenemos que buscar fórmulas en las que todos podamos ejercer nuestro derecho democrático, nuestro derecho a elegir y ser elegido, nuestro derecho, ¿para qué? Para que dirija a la gente que concite el apoyo de las nuevas mayorías. Mira, tú sabes que ya aquí está votando el que nació en 1990, por ejemplo. Sí, así hermano, en el 90 hay muchísima gente que ya tenía rato camellando. Para que lo sepa. Que anda por ahí en el partido. Para que lo sepa. Pero aquí hay una legión de juventud que nació en el 90, que nació en el 92, que nació en el 93, todavía en el 95. Óyeme, yo me gradué de bachillerato en el año 1995. Y ya el que nació el año que yo me gradué de bachillerato, ya esos jóvenes están votando. Están votando. Y son ente participativa. Correcto. De la sociedad dominicana. Nosotros tenemos que a esa gente darle la oportunidad de expresarse. Entonces, lo que ha pasado en el PRD es que no nos han permitido expresarnos. Desde el 6 de marzo del 2011, que fue la última vez que se contaron votos en el PRD para lo que sea, no se han vuelto a contar votos. Entonces, a nosotros hay que permitirnos contar votos. Yo decía hoy, porque me preguntaban estos días, bueno, pero el PRM, el PRD, mira, es PRD un sentimiento, es PRD
el deseo de libertad, el deseo de reivindicarnos, el deseo de lucha. Es PRD mi abuela, tu abuela, es PRD Peña Gómez, es PRD la lucha contra los 12 años de Balaguer, es PRD la defensa en 1965 en contra del ejército invasor, es PRD la salida de los cuarteles de la política, es PRD la primera vez que hubo un ministerio de turismo, es PRD la primera ley de seguridad social en la República Dominicana. Y ese PRD hoy en día está bifurcado y está aglomerado en una mayoría, que son las que dirigen, en mi opinión, el compañero Hipólito Mejía, el compañero Luis Abinader. Así es. Una parte que por ser minoría no deja de ser importante, Claro. que dirige el compañero Miguel Vargas, y ya hay expresiones nuevas donde el esfuerzo que ha hecho Guido, que yo lo felicito, el esfuerzo que hemos hecho nosotros, Es cierto. que estamos tratando, donde nosotros decimos, señores, pero nosotros tenemos que construir una alternativa que nos permita sobrevivir más allá del 2016, que nos permita construir, porque, ¿cuál es la razón? Por ejemplo, yo quiero que alguien me conteste a mí lo siguiente: ¿qué va a pasar si nosotros al 2016 llegamos con este espectáculo? Candidato a alcalde de la ciudad de Santo Domingo, Alfredo Pacheco por el PRD, David Collado por el PRM, Ofelio Suberví por el PRM y David Collado por cualquier otra organización. ¿Qué va a pasar? ¿O qué va a ganar Roberto Salcedo? ¿Eso lo va a pasar? ¿Qué va a pasar si el candidato a senador del PRM, por ejemplo, es Guillermo Moreno, Alberto Atala, Minú Tavares, Sí. y por el PRD Víctor Gómez Casanova, Eduardo Sanz Lobatón. o lo que, quien sea? Perdón, ¿quién? No, ya déjalo ahí. Está bien. Eduardo Sanz Lobatón. Está bien, pero yo No, lo te digo. no. O por ejemplo... Es amigo mío, pero está así bien, no, pero tampoco. No, Espérate, así no. tiene 2 semanitas con Son- dificultades. son ese de los amigo. errores graves que ha cometido pero oye, Miguel, ¿eh? Pero oye, lo que De te digo. imagen. Yo lo que te digo. De Pero imagen. por ejemplo, Amigo o, mío. o un Eduardo Sanz por el PRM, o de la manera Sí, que sí, sea. sí, Pero sí. ¿qué va a pasar si este bloque lleva 2 candidatos y 3 candidatos a senadores? ¿Qué vamos a perder? Mira, por el medio. Aunque venga uno que saque un 42 Así es. y venga otro y saque un 7, pero el contrario va a sacar 51. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Hay que pactar el acuerdo del desacuerdo. Oh, pero venga acá, si Luis Abinader es el candidato del PRM, o si Hipólito Mejía es el candidato del PRM, y Miguel Vargas es el candidato del PRD, ¿y por qué nosotros no podemos tratar de que cada quien... El problema era que ellos querían ser candidatos, porque sean candidatos, pero si hay una segunda vuelta, vamos a tratar de conjugar situaciones para que podamos llegar al poder, porque no es correcto pensar con sensatez. Mire, yo he sido abogado en los tribunales nacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C., o sea, yo he sido abogado en contra de todo esto que ha pasado en el PRD, y he sido el abogado de Hipólito Mejía, cosa que me llevaría a la tumba con mucha honra, porque don Hipólito para mí es casi un segundo padre. Ahora bien, todos juntos sacamos el 47, Juan Pablo. Todos juntos sacamos el 47, y me podrán decir algunos, bueno, pero la traición, pero hubo un grupo de gente que se sentaron. Es verdad. Es cierto. Todo eso lo sabemos que es verdad. Sí. Pero, por lo menos, fue silente, no había otra candidatura por quien votar, ¿no? Por lo menos estábamos todos alrededor de esa candidatura. Entonces, si vamos al 2016 con la misma candidatura, pero por el otro lado hay otra candidatura que tiene alcaldes, que tiene diputados, Claro. que tiene alguna fuerza, vamos a perder, Juan Pablo. Vamos a perder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ser más inteligentes que esta diatriba? Me dicen algunos, no, porque es que Miguel tiene un acuerdo con Leonel Fernández. Cosa que yo mismo he llegado a pensar. Ahora, nosotros tenemos que llevar este país a esta posición. En el 2016 habrá 2 bloques. Estará el bloque del PLD y estará el bloque opositor. Y la dinámica del poder, la dinámica de una sociedad democrática, Juan Pablo, genera lo siguiente. Genera que los que están en el poder se quieren quedar. Y los que no estamos en el poder queremos llegar. Entonces, cuando eso se vaya acercando día a día, todo el que dé muestras de que está con los que están en el poder se va a descalificar. Así es. Es que no hay que hacer una guerra santa, es que no hay que volverse loco, es que todo el mundo que no dé señales de estar en oposición no podrá ser gobierno. ¿Qué le ha pasado al Partido Reformista?
aquel partido, hermano, Se ha de reducido. mayorías. Así es. Un partido con muchísimos dirigentes, gente del prestigio, de un Hito Bisonó, de un César Dargán, por mencionarte dos gente. Sí. Y el Partido Reformista no Reducido a su mínima no expresión. se ha vuelto a juntar con un 10% desde el año 2000, viejo. Es cierto. Eduardo, vamos a hacer una pausa breve. Luego, aquí en la mesa de ideas encontradas, Eduardo Sanz Lobatón sigue desarrollando sus planteamientos de cara a la situación, al proceso convulsionado del Partido Revolucionario Dominicano y su umbilicamiento con lo nacional. No se muevan. Ideas encontradas. Conversando con Eduardo Sanz Lobatón, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, lo de candidato a una posición electiva, en este caso congresual, eso ya lo dirán los días. Sí se me han acercado muchos compañeros y compañeras que me hablan de la posibilidad de tu aspiración a senador, lo que yo vería con agrado. Pero bueno, esto es una discreción, ¿verdad? Esto es una discreción. Tú venías desarrollando el tema de la situación del PRD, PRM, Partido Revolucionario Mayoritario, contexto nacional, convención, que es el tema, un tema puntual que tendrá que tener una solución en el plano legal. Esto va al Tribunal Superior Electoral y ustedes hicieron un planteamiento en el documento, Eduardo Sanz, Alfredo Pacheco, Orlando Jorge, Neney Cabrera, de que había que volver a convencionar. Ese fue el núcleo duro del documento. Y lo quiero conectar con esto de participación ciudadana, porque tú, y esto es bueno, la gente lo sabe, pero los que no lo saben, Eduardo Sanz Lobatón tiene unas excelentes relaciones con la sociedad civil. Y eso incluso te ayuda políticamente. Entonces, que conectemos esta situación de cara a la salida que tendremos que confrontar en los meses por venir, Claro. Eduardo. Mira, si el problema del PRD encontrara una decisión legal justa, se produjera alguna jurisprudencia o decisión que nos remita al cauce democrático, y lo que nosotros hemos pedido se logra, que es que volvamos a celebrar una convención con una comisión organizadora equilibrada, con un padrón de militantes verificable y verificado, y el PRD vota, entonces podremos llevar la situación al 2016 con mucho optimismo. Pero tengo que admitir, Juan Pablo, que eso es una quimera. Inclusive yo recuerdo, yo me reuní con Guido a raíz de su valiente decisión de inscribirse a la presidencia del PRD, y propio de su campaña, Guido fue donde todos nosotros, pidiéndonos su apoyo. Y yo tengo que serte sincero, yo le decía, Guido, es una quimera lo tuyo. Una quimera, eso es imposible frente a esa realidad. Entonces, al margen de que era una quimera y de que es una quimera la batalla legal, yo creo que hay que llevarla a cabo. Por lo que tú decías de que la historia nos observa, el tiempo nos observa. Y era una quimera la actitud de Nelson Mandela cuando estaba en la isla, Robben Island. Sí. Era una quimera cuando José Francisco Peña Gómez, Sí. el 24 de abril de 1965, llamó a la ciudadanía a rebelarse frente a golpes de Estado y abusos del gobierno de ese momento. Era una quimera cuando un grupo de jóvenes mozalbetes y cuando periodistas que perdieron la vida se enfrentaron a los 12 años de Balaguer en la Banda Colorada. La política se construye sobre quimeras. Y 1978 también. Era una quimera. Esa alianza, derrotar ese reeleccionismo atroz y cruel, de ese trujillismo transformado en reformismo.
Así es. O sea que yo felicito la quimera de Guido y felicito muchas otras quimeras. A mí me dicen cuando hablo del acuerdo en la capital que compañeros como Alfredo Pacheco, como David Collado, hemos tratado de adelante. Eso es una quimera. Digo yo, sí, pero la política se construye de quimeras, se construye de utopías. Tenemos que seguir construyendo la quimera, tenemos que seguir construyendo la utopía y ir construyendo alternativas. La gente me pregunta, pero tú estás en el PRD, estás en el PRM. Yo soy PRDista. Ahora, el hecho de yo ser PRDista, no puede nadie pensar que yo voy a comulgar con lo que he combatido. Claro. Yo no puedo subirme en un estrado, haber ido a 100 programas de televisión y tener una diferencia fundamental con el proceso que se ha llevado a cabo en la dirección de mi partido. Sí. Donde se han expulsado gente. Pero ¿y cómo puede funcionar un partido que expulse a un expresidente de la República que tiene más de 5 millones de votos en su carrera política? Es una locura, por Dios. Eso no cabe en cabeza de nadie, pero tú sabes mi hermandad con Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera. Oye, Gianilda, o sea, ¿cómo es posible? Oye, expulsado tan, fuera del padrón del PRD. Y la familia de Orlando, excluida. Pero estamos hablando que hablar de la familia, hablar de Orlando y su familia es hablar del PRD. Hermano, doña Zaida no está en el padrón del PRD. Perdón. Mi querida Zaida. No está en el padrón del PRD. Mis hermanos no están en el padrón del PRD. Mi papá no está en el padrón del PRD. Parte de la historia del PRD. No, pero yo, es que es una cosa que tú dices, pero Jesús Santísimo. Y ni que fuera un enemigo que se lo hizo. Ni que fuera una gente que hizo ese padrón para hacerle una maldad a Miguel. Porque que los PRDistas, cuando tú hablas con ellos, tú sabes lo que, porque nosotros entendemos que estos son procesos que se renuevan. Pero ¿y cómo tú le explicas? ¿Cómo tú le explicas a la familia Hogando en la zona de Cristo Rey que están fuera del PRD? ¿Cómo tú le dices a un Genaro Herrera que está fuera del padrón? ¿Genaro estaba fuera del padrón? También. ¿Cómo tú le dices? Saludo a Genaro, mi gran amigo. ¿Cómo tú le dices a Rolfi Roja? Sí, que está fuera? ¿Cómo tú y se lo familia, dices? Rolfi, eso lo Oye, pero referimos. entonces, ¿qué pasa? El hecho de que yo diga que soy PRDista, mucha honra, no puede nadie pretender que uno va a ser cómplice ni que va a estar en esa tratativa. Ahora bien. Los hermanos Valdera, un saludo. Ahora, lo dejaron fuera del padrón. ¿Tú sabes cuál es a Tony y a Anthony, mis queridos amigos y compañeros. Pero Farideh Raful está de que fuera del padrón. ¿Y cómo es la verdad? De esos desaguisados. Pero tú dices, pero que se cometieron. Oye, y yo vivo peleando muchísimo con Farideh. ¿Sabes? Farideh y yo, pero hermana de nosotros. Exactamente. Pero Farideh es muy aguerrida, pero está fuera del padrón del PRD. Ahora, oye, así como digo eso, también yo oigo a algunas personas con un radicalismo, y en estos días, estudiando para una situación académica que tenía, encontré una frase de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, que es donde él acaba de perder. De fuñirse. De fuñirse. Sí, en buen dominicano, de fuñirse. Y él está en un consejo con su guerra, y hay un general que le dice, que por cierto, el mariscal Ney, si no me equivoco, le dice, mira, tenemos que avanzar, por ahí vienen los prusianos, tenemos que ir. Peña lo menciona en un poema, en uno de esos poemas de Peña. Y muerte o victoria. Y Napoleón le contesta, le temo a los radicales, porque en su radicalismo esconden el miedo con el que luego me van a traicionar. Oye lo que te quiero decir con eso. Porque así como te critiqué lo del padrón y todo eso, encuentro una gente que dicen, ni muerto, imposible, no podemos ni siquiera hablar, el mundo se acabó. Yo no veo la política como un ejercicio de tierra arrasada. Yo tengo diferencias puntuales con grandes dirigentes de mi partido, empezando por Miguel Vargas. Diferencias de principio, cosas que yo nunca podré apoyar. Ahora, los insultos, las diatribas, los odios, los rencores, no nos llevan a procesos electorales exitosos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un llamado para que sigamos presionando a favor de la democracia, para que sigamos construyendo instrumentos democráticos, llámese PRM, llámese Convergencia, o llámese como sea, pero que todos comprendamos que vamos a concluir en alguna manera y de algún modo enfrentando
al Partido de la Liberación Dominicana, que tiene un Congreso de la República Dominicana del que pudiera sentirse orgulloso cualquier dictadura africana o cualquier dictadura latinoamericana. Pues tú sabes lo que tú decís en cualquier foro del mundo. Bueno, en la República Dominicana hay 32 senadores y hay 32 senadores de un partido político. Porque Amable no lo podemos contar como oposición, ¿verdad que no? Esa no es su condición. Saludos, nunca. don Amable. Pero, no, sabemos. Opositor él no es. Bueno, ¿y cuántos senadores tiene tu país? Tú estás en un foro de la socialdemocracia o ahora de la Alianza Progresista en la que estuvo el amigo Luis o de cualquiera. ¿Cuántos senadores tiene la República Dominicana? 32. ¿Y cuántos tiene tu partido? No, ninguno. ¿Cómo? ¿Y cuántos votos ustedes sacaron? El 47. ¿Y no tienen senadores? No, porque de verdad, esto parece, honestamente, eso es un senado de una república bananera, viejo. Y eso nos plantea, ya nos vamos, nos quedan 5 segundos, ¿qué nos plantea esta situación? Que tenemos que con serenidad, con prudencia y con mucha firmeza, darle a este país alternativa para derrotar al PLD. Sin renunciar a los principios. No, pero es que la política sin principios es simplemente un afán atrás de empleo y de contrata y de vagabundería. Tiene que ser sobre la base de principios. Pero somos más los que tenemos principios y los que tenemos ideales, los que tenemos que buscar la manera de combinarnos. Correcto. Y ese es el esfuerzo. En el PRM, en el PRD, en el PRCD, en el PRI, en donde sea. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de combinarnos para derrotar al PLD. Eduardo Sanz Lobatón, gracias por estar con nosotros. Y en los próximos días volvemos a encontrarnos. Yo soy un hombre de ideas encontradas. A mí me llaman en cualquier momento. Aunque Guido se mande, no quiere venir a debatir conmigo aquí. Eso fue doña Zaida que te mandó esa raya. Pero dímele a Guido cuando tú lo veas, como no nos está viendo nadie, que un día venga y participe conmigo aquí. Porque nosotros... Que podemos conceptualizar. Nosotros nos repartimos. Aunque Leonel Fernández diga que no. Nosotros nos repartimos. Podemos conceptualizar. Claro, no. Eduardo Sanz Lobatón, Guido Gómez Mazara, Juan Pablo Uribe, somos conceptos desplegados en sí. Yo te prefiero a ti. Es más, yo me entiendo más contigo que con Guido, pero quisiera verlo un día aquí. Esa es una vieja relación que está transida. Es más, yo perdoné a Guido por de cariños y solidaridades. Señores, gracias por estar con nosotros. Eduardo Sanz Lobatón.